en el nombre de Jesús, gracias. Gracias esta mañana. Que dispone, Señor, permites que nuestro corazón se disponga para que tu palabra, Señor, sea predicada. Corra, Señor de la gloria, impacte nuestro corazón, impacte nuestra vida. En el nombre de Jesús disponemos nuestro ser, todo lo que somos. Que tu palabra, Señor, tome control de nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahora puedo ver, es la palabra que es el nombre de nuestro encuentro, que el Señor nos ha dado, y es el nombre de la enseñanza con la que iniciamos esta mañana nuestro encuentro. Ahora puedo ver. Hay dos tipos de ceguera. Hay una ceguera que es física. Algunos, como en el caso mío, tenemos astigmatismo miópico heredado. Confieso y creo en el nombre del Señor que mis hijas son sanas. Amén. No me pude mandar a hacer la cirugía porque ya mi córnea no, en la topografía ocular, creo que ese sí es el nombre. ¿Sí, Doc? Me dijeron que ya estaba muy rayada y no se podía mandar a hacer la cirugía. Y que me podían hacer la cirugía para ganarse una platica, pero que querían cuidar mi bolsillo, entonces, porque después tenía otra vez que mandarme a poner lentes. Ceguera física. Otros tienen o sufren de cataratas, ¿cierto? Entonces la catarata va ocupando y va ocupando y va ocupando tanto porcentaje del ojo hasta que lo cubre. Hay otros que tienen su párpado o sus párpados muy caídos, que también me tocó esa parte de la repartición. Después de que Adán salió del Edén, empezaron a regar para todos lados y bueno. Y entonces me tocó también un poquitico el párpado caído. Pero ahí vamos, gloria al Señor. Y bueno, hay otras tantas que no sabría nombrarlas en este momento y no me voy a meter en camisa de 11 varas ahí con el tema, pero sabemos que hay ceguera física, ¿sabes? Pero también hay ceguera espiritual, que esa es peor. Esa es peor, ¿sí? Y resulta que ya para 1912 había una compañía que estaba construyendo barcos gigantes. Habían construido uno, el primero que habían construido se llamó Olympic, y el otro lo llamaron, el segundo con el que mejoraron el primero, lo llamaron el Titanic. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Todos apenas como que ya sabemos cuál es la respuesta de nuestro cuerpo ante esa melodía. Y abril de 1912 zarpa el Titanic de un puerto en Liverpool, en Inglaterra, y todos estaban felices. Clase alta, media y baja, mejores motores que el barco anterior, mejores equipos, mejor acondicionamiento. Habían aprendido mucho acerca de tecnología con respecto al barco que habían construido antes. Dijeron, este sí es el mejor, haga de cuenta su celular o el mío. Compramos el celular y resulta que a la semana nos damos cuenta que salió otro mejor, pero ahí vamos, ¿cierto? Entonces este barco lo construyeron precisamente para llevar más de 270 metros de largo, más de 53 metros de alto, y llevaba miles de toneladas. Esa no me la memoricé. Miles de toneladas de la sola máquina, más todo el equipaje. Habían algunos que viajaban con sus autos, los más ricos por supuesto, llevaban sus cofres, llevaban sus maletas, llevaban muchas cosas. Los que menos llevaban, por supuesto, era la clase baja, que quedaban más cerca del cuarto de máquinas, por supuesto. El ruido, el calor les tocaba a ellos, pero de ahí para arriba iba subiendo el estrato social. Pero resulta que 4 días después de haber zarpado el barco, el capitán, que se graduaba y se pensionaba como capitán de navío en ese último viaje, porque ya había
piloteado, ya había navegado otros tantos barcos muchos años atrás. En este le dijeron: vea, capitán, usted es un hombre que merece honra, entonces háganos el favor y pilotee este barco de aquí para allá. Y él dijo: listo, ese va a ser su graduación. Y lo aceptó. A la medianoche del cuarto día, él se va a descansar y deja a su siguiente en mando, cuidando el barco. De un momento a otro, el vigilante, uno de los vigilantes, advierte un iceberg. Y lo que este hombre al mando decidió hacer fue girar, o en términos de navío, virar. Él dijo: yo aquí me lo saco como patineta, como BMX, como yo me lo saco. No era así. Imagínense, 270 metros de largo, con tantas toneladas. Lo máximo que aceleraba el barco era más o menos 45 kilómetros por hora, que además que en esa época se sentían. Pero virar o girar ese barco a esa velocidad era imposible. Tal vez fue su reacción. Yo creo que si algo viene a nuestro cuerpo para impactarlo, lo que primero podemos hacer es, ¿cierto?, nuestro acto reflejo nos tira hacia uno de los dos lados, o nos agachamos, o alguna cosa hacemos, o tan siquiera nos protegemos para que no nos golpee la cara, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Esa fue la reacción de ese hombre al mando. Él cogió el barco y dijo: giren. Y resulta que cuando giró el barco, fue por el costado que el iceberg se llevó muchos metros, rompiendo los tanques que estaban dispuestos para que se llenaran de agua, precisamente evitando un colapso. Pero se llenaron muy rápido y no se llenaron 4. Dijeron: máximo se pueden llenar 4. En este se llenaron 5. Uno más. El que estaba vigilando en todas las inspecciones que hicieron, revisaron y buscaron los fabricantes de los binoculares de la época que llevaba ese barco, para ver si había algún error en la fabricación de esos binoculares. Porque cuando no vemos, creemos que podemos. Cuando no vemos correctamente, creemos que podemos avanzar. Y eso fue lo que creyeron ellos. Y el que estaba al mando dijo: podemos girar. Fue su reacción, como seguramente usted y yo lo hubiésemos hecho. Pero no fue, falló. Y luego investigaron y dijeron: si se hubiese ido de frente, hubiera sido mejor. Hubiera aguantado, el casco del barco hubiera aguantado más ese golpe que el golpe de lado. Investigaciones después fueron las que resultaron. Pero de todo esto, murieron 1,500 personas. Solo 700 pudieron ser rescatadas. 700. Por una falla de visión, por una decisión de llevar las máquinas al tope y de tomar la mayor velocidad posible. Y en nuestra vida pareciera que ocurrieran cosas muy similares. Juan capítulo 9 nos habla, son 40 versículos, 41 versículos. Yo voy a contar algunos, otros están en la pantalla, pero ojalá usted pueda estar allí atento. Genial que tome notas. Y yo quiero comenzar hablando acerca del versículo 1, y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús era un hombre que se movía todo el tiempo. Todo el tiempo estaba caminando, todo el tiempo iba de un lado, iba para el otro. Él madrugaba mucho a orar, dice la palabra, siendo aún muy oscuro, de madrugada, dice, se apartaba para orar. ¿Qué sería lo que el Señor oraba? ¿Cómo sería que el Señor se relacionaba con el Padre? ¿Por qué es importante levantarnos a orar? ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios antes de tomar decisiones? Seguramente, digo yo, eso se llama, en teología llamamos esto algo extrabíblico, no contrabíblico, sino extrabíblico, o sea que yo puedo inferir que algo había ocurrido allí. Y es que el Señor, el Padre, porque el Señor dice: las cosas que el Padre me mandó a hacer, esas son las que yo hago.
Entonces, en la madrugada Jesús se levanta a orar, a escuchar al Padre, y el Padre le iba a decir: mira, hoy te vas a encontrar ese ciego. Hoy alguien va a tocarte y va a salir poder de ti. Hoy quiero que camines sobre el agua. Hoy quiero que le hables a Lázaro y lo saques de la sepultura. Hoy quiero que vayas y le ordenes a esa agua convertirse en vino. ¿Qué nos dice el Señor para hoy? Genial, ¿cierto? Poder cada uno de nosotros entender: Dios me dijo que hoy era el día de hacer esto, y estoy convencido y no me detengo porque sé que Dios me dijo que lo hiciera. Amén. Pero aquí en el versículo 1 resulta que dice: al pasar Jesús vio. Tenga ese ahí, vio señaladito. ¿Vio a quién? A un hombre como que estaba ciego de nacimiento. Pero ese vio tiene mucha misericordia contenida, miseroscardio. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos hablado hace unos meses por allá atrás. Mirar con el corazón la miseria, miseroscardio, de ahí viene la palabra misericordia. Pero hay una respuesta en el 2, hay una reacción de los discípulos en el versículo 2. Y dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces se quisieron poner muy religiosos. Querían investigar. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces tenemos una conducta como a ver, Señor, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo te puedo ayudar, Señor? Y esa era la actitud de los discípulos allí. ¿Quién pecó? ¿Sí? La actitud del Señor fue misericordia, mientras que la actitud de sus discípulos fue juicio. Porque ellos querían ver era qué cosa: el pecado. ¿Por qué razón está así este hombre? A ver, ¿por qué le pasa lo que le pasa? Mientras que el Señor se acercó fue a ¿qué? A sanar. El Señor no se acercó a juzgar absolutamente nada de eso. Se acercó a sanar. Él quiere, versículo 3 dice la respuesta del Señor: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten. Para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. La conducta suya y mía debe ser de ser luz, no martillo de juez. Debe ser luz. Mientras estamos en el mundo, debemos ser luz del mundo, que esa fue la actitud de Jesús. Fíjese que él ahí no les responde: el que pecó fue este o el que pecó fue el otro. No, la respuesta es: mientras que yo estoy aquí, las obras de mi Padre debo hacer. Y cuando no podemos ver, entramos a enjuiciar. Cuando usted y yo no tenemos la capacidad de ver, siempre entramos en juicio. Yo no sé si os ha ocurrido, usted escucha una parte de la situación y escucha a una persona y tal, y esto, y aquello, y lo otro. ¿Cuál debe ser nuestra postura al respecto? Terrible, tenaz. Oremos para que el Señor se lo lleve o se lo mandamos. Pero cuando venimos escuchando la otra parte, había algo que no nos habían dicho. A esta historia le faltaba un pedazo, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá, que el Señor no se detiene en mirar asuntos de juicio, sino que Él se mueve en la misericordia. Usted y yo somos entonces receptarios de la misericordia de Dios. ¿Sabe qué somos usted y yo? La consecuencia de la obediencia de Cristo al Padre. Eso es lo que usted y yo somos. Cuando usted se mira al espejo ahorita más tarde, usted va a mirarse y va a decir: mira, oye, tú ¿qué me ves? Tú eres la respuesta. Tú eres la consecuencia de la obediencia de Cristo al Padre. Y a mí eso me parece espectacular. Que usted y yo no somos por nuestro título, no somos por nuestros negocios,
No somos por lo casposos o malos que podamos ser, por lo dañados. Porque si nos ponemos en contexto aquí, todos hemos pecado. ¿Sí o no? Hemos pecado. Unos por los años más, otros menos. Pero al final todos hemos pecado. Y hemos hecho lo malo delante del Señor. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Somos entonces receptarios de la obediencia de Jesús. Versículo 7. ¿Qué ocurre acá? Dice la palabra del Señor que el Señor escupió en el lodo, en el polvo, hizo lodo allí y le hizo una mascarilla volcánica al ciego. Le dice: ve y te lavas, ve al estanque de Siloé y lávate. ¿Alguien lo llevó? No lo llevó. No sé qué ocurrió. ¿Cómo llegaste ciego al estanque? Seguramente ya él sabía. Era un hombre ya que seguro, usted sabe que una persona que es ciega desarrolla su olfato y su oído, pero demasiado. Y ellos ya saben por dónde están las cosas, cuánto tienen que caminar, cómo tienen que girar. Y este hombre en su condición decide obedecerle al Señor. Me escupe, hace barro, me escupe en los ojos y ahora me manda. No mandó a Pedro, no mandó a Juan, vaya, llévenlo de la mano, no, lo mandó solo. Cuando usted y yo estamos en proceso de un milagro, a veces los demás no entienden lo que está ocurriendo. Los demás no alcanzan a ver lo que está pasando en nuestra vida. Pero si usted y yo caminamos porque el Señor nos dijo que lo hiciéramos, allí vamos a tener la bendición. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta allí? Fue y regresó viendo, dice la palabra, versículo 7. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Este hombre no le había visto la cara a Jesús. Decide obedecer, va, se lava, se empiezan a aclarar sus ojos y regresa. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces los vecinos. Y aquí hay una cosa que me parece muy hermosa. Y es que cuando el Señor empieza a hacer una obra en nosotros, los demás empiezan a hablar de ello. Los demás comienzan a decir: está como raro. ¿Sí viste que no? El viernes pasado no salió. Y el antepasado tampoco salió. Le mandé unas fotos al WhatsApp y no me dijo nada. Y tan buenas que estaban esas fotos que le mandé y no reaccionó. Cuando Dios está haciendo un milagro, Dios empieza a hacer cosas en nosotros y los demás comienzan a evidenciarlas. No las entienden. Mira lo que dice. Dice que entonces los vecinos, versículo 8, no está en pantalla, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. O sea, quiero dejarles claro que ese que mendigaba, que ese que se sentaba allá, ese soy yo. Algo ocurrió conmigo. Mírenme bien la cara. Mírenme bien. Algo ocurrió conmigo. Dice la palabra del Señor. Verso 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Miren a estos hombres y mujeres la pregunta: ¿dónde está él? ¿Por qué querían? ¿Por qué cree usted que querían acercarse? Ellos vieron siempre, muchos años, a un hombre sentado allá, mendigando. De un momento a otro lo ven y dicen: ¿sí será este? Él mismo confirma: sí, era yo. Ese que estaba allá sentado, ciego, ese soy yo. ¿Y qué le pasó? Cuenta la historia y le dice: ¿dónde está? Aquí está el negocio. Porque iban detrás de los milagros. Iban detrás de los milagros. Y ahí entonces comienza a evidenciarse un asunto del corazón del hombre. Que se pueden acercar, nos podemos acercar a Jesús
Pero ¿cuál es la motivación real de acercarnos a Él? ¿Un milagro? Yo necesito un milagro. Yo puedo recibir los milagros del Señor. Y más adelante vamos a ver qué es lo que empieza a ocurrir aquí. Las especulaciones a las cuales Él responde, yo soy. Pero viene una confrontación religiosa también acá. Los vecinos hablaron, esos vecinos eran de un estrato social, pero luego se vinieron los duros, luego se vinieron los del Sanedrín y le dijeron, ¿quién te sanó? No sé. ¿Cómo que no sabes? No lo sé. ¿Qué pasó? Pues que un hombre llamado Jesús hizo lodo. Vuelve y repite la historia. Y no le creían. ¿Qué hacen entonces? Llaman a sus papás. Llaman a sus papás y le dicen, ¿es este? ¿Este es el hijo de ustedes? Sí. ¿Este era el que era ciego? Sí. ¿Era ciego de nacimiento? Sí, señor, ese es. Y entonces, ¿cómo es que ve? Nosotros no sabemos nada. Además, él tiene edad para que responda solo. Y acá hay un asunto bien interesante. Y esta es la ceguera espiritual en otro contexto, y es el contexto de la familia. Los vecinos era uno, pero la familia eran otro. ¿Sabe por qué? Ellos le dijeron a los fariseos, él tiene edad para responder, porque los fariseos habían dicho que cualquiera que dijera algo acerca de Jesús, algo bueno acerca de Jesús, iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Usted sabe lo que significaba en ese contexto histórico para un judío ser expulsado? Era terrible. Era quedarse sin cédula, era quedarse sin nombre, era quedarse sin respaldo. De eso se trataba. No era solamente, voy y me busco otra sinagoga. No se trataba de eso. Había un asunto social, había un asunto económico, había un asunto allí. Una connotación, como que si usted no lo hace, entonces se va. Esa expulsión tenía peso. Ellos tenían miedo y por miedo prefirieron callar. Y dijeron, él tiene edad para que responda. Y vuelven y le preguntan. ¿Sabe? El enemigo busca robarle la gloria a Dios. Porque los religiosos, ¿qué dijeron? ¿Qué fue lo primero que dijeron? Sanó en sábado. Desgraciado, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre tocar el sábado? No sabe lo que hace. Ese es hijo del diablo. Y el Señor siempre le gustaba ese tipo de personas para seguir haciendo cosas allí en sus narices, para que les doliera más, para que fueran más confrontados, para que fueran más avergonzados y hubiese más juicio sobre ellos, porque sabían la ley pero no la vivían, conocían la palabra pero no la vivían. Usted y yo podemos estar llenos, rebosados de la palabra de Dios, conocerla de un lado para el otro, explicarla de un lado para el otro, pero no vivirla. Y eso nos hace a nosotros igual que un fariseo. Y entonces, miren toda la cantidad de ciegos que hay en este capítulo 9. Los vecinos estaban ciegos, los discípulos estaban ciegos, los fariseos estaban ciegos, los papás estaban ciegos. Y él disfrutando de su milagro. ¿Sabe por qué? Porque un hombre seguramente ya maduro como lo era este hombre que era ciego, podía tener la capacidad ahora de trabajar, de sostenerse. Quién sabe si era casado, entonces los ojitos le quedaron bien bonitos. Uno no sabe, ¿cierto? Seguramente había más opción para que alguna mujer se acercara o él se acercara y fuera recibido. Es que es verdad, una persona que recibe un milagro tiene un impacto en muchas áreas de su vida. No solamente quedemos en que fue sanado y ya. Es que la sanidad, es que el milagro de Dios toca muchas áreas de la vida de las personas. Eso es lo que ocurre. El paralítico, cuando es levantado, ¿usted qué cree que hizo? Ya se podía mover, ya se podía valer por sí mismo. Entonces, ya podía trabajar, ya podía buscarse la vida. Y en otras áreas de la vida podía desarrollarse. Pero aquí hay una respuesta desafiante en el versículo 25.
Porque este hombre, después de todo eso que los fariseos le estaban diciendo, dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, porque los fariseos le dijeron, da gloria a Dios, ese hombre es pecador. Y él les responde algo que más rabia les da, si es pecador, no lo sé. Pues la verdad, no me meto en la vida personal, en la vida privada yo no me meto. Si es pecador, no lo sé. ¿Qué más dice? Una cosa sé, que habiendo yo sido ¿qué pasa? Ahora ve. Él estaba convencido de su nueva condición. Vea, a mí no me interesa. Y permítame decirle una cosa esta mañana. En muchas ocasiones, hombres y mujeres que tienen el don de sanidad, en el nombre de Jesús, poniendo sus manos sobre los enfermos, son sanados. ¿Sí o no? ¿Su condición de vida la conocemos? No la conocemos. Y sabemos que en muchas ocasiones la condición de vida de estas personas no es la mejor. Una cosa sé, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, y era que yo antes era ciego, pero ahora veo, ahora puedo ver. Y eso es lo que yo disfruto, y eso es lo que yo soy allí concentrado. Miren la respuesta que le da aquí. Dice, verso 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pongámosle sentimiento a esas preguntas. Ellos estaban llenos de cólera, ellos estaban llenos de enojo. Era sábado, y para ellos el sábado era glorioso, majestuoso, no se podía tocar, apenas respire. Pero ¿cómo fue que lo hizo? Dice la palabra del Señor, verso 27, ya se los he dicho y han querido oír, ¿por qué lo quieren oír otra vez? O sea que no solamente eran ciegos, eran sordos. Ya se los he dicho, se los vuelvo a decir, ¿por qué quieren? Y mire con lo que los ofende. Dice, ¿quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y lo injuriaron. Quiere decir que no lo trataron muy bien. No lo trataron para nada bien. Los maestros de la ley, los que guardaban la ley de Moisés y los profetas, no lo trataron bien. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros los discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Responde el hombre nuevamente y le dije, pues esto es lo maravilloso. Estoy hablando del versículo 30. Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me hayan abierto los ojos. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo hermoso que es la palabra y la vida de los que somos afectados y nos dejamos afectar y transformar por la verdad de Dios? Esto es lo grandioso, esto es lo maravilloso, que usted no sepa un carajo. Discúlpeme la expresión. Esto es lo maravilloso, que muchas veces teológicamente no podemos responder muchas cosas que queremos responder, y que a veces terminamos rompiendo relaciones con otros porque teológicamente no nos entendemos. Hablando si Pablo se cayó del caballo o no se cayó del caballo, tu doctrina no me gusta, y relaciones de años se rompen porque no entendemos lo fundamental y no entendemos la esencia. ¿Recuerdan los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus papás? Eso no importa. ¿O sí importa? Eso no importa. A veces queremos salirnos de inteligentes y de suspicaces. El Señor dice, ¿y eso qué interesa? Había una mujer, la habían encontrado, dice la palabra, en el acto mismo del adulterio, o sea que no estaba cubierta, estaba desnuda. Y el Señor, ¿qué hacía? Escribía en la tierra. Y todos listos con piedras, guardando la ley, aleluya. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? A la mujer la tenían allí. Del hombre no se registra nada. No se registra nada del hombre. Cuidado, yo no soy ayudante del feminismo. Pero
Pero el Señor tiene misericordia de ella. Y dice, bueno, el que esté libre de pecado, arranque. ¿Y qué pasó? Ni una sola piedra tiraron. Al final, la respuesta del Señor es ¿cuál? Ni yo te condeno. Pero no peques más. ¿Sí? ¿Sí ves dónde está el toque aquí del Señor? El Señor da el milagro, pero recuerda una cosa importante, y es no peques más. Y en este caso aquí el Señor está haciendo una cosa espectacular, y es que a toda esta carga, todo este cajonado de fariseos ciegos, más su familia, más los vecinos, más los discípulos, no podían ver lo que el Señor sí quería ver. Amada iglesia, para que usted y yo podamos ver al Señor, necesitamos pasar más tiempo con Él. ¿Cómo? Orando y leyendo la palabra, orando y conociendo las Escrituras, conociendo el corazón del Padre, para saber el Señor cómo hoy quiere actuar. Porque si yo no conozco la forma de que Dios quiere actuar, entonces ¿qué voy a hacer? ¿A ciegas? ¿Tanteando? Ya no decimos el Señor me dice, sino yo sospecho. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no leemos la palabra. Y le cuento una cosa: hay unas doctrinas miedosas que se predican desde los púlpitos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho es mucho. Dice la palabra del Señor en Pedro, los que estuvieron estudiando Pedro en las noches, en los jueves, allí aprendimos que los inconstantes son los que son llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier persona, por cualquier falso profeta. Los inconstantes. No se sienta señalado, yo no estoy señalando aquí a nadie, por favor. No se deje decir esa mentira del diablo en su oído. Lo único que quiero hacer es motivarle para que juntos crezcamos en la palabra. Amén. Pero la respuesta de ese hombre fue desafiante. Él se paró firme. Él dijo, vea, 40 y tantos o 30 y tantos años de ceguera, vea, párese donde quiera pararse. Pero yo una cosa sé, es que yo antes era ciego y ahora veo. Y esta ceguera, y esta vista que tengo ahora no me la va a quitar de nadie. De nadie es de nadie. A principio de año yo tuve la bendición de poder cambiar de lentes. Oiga, yo no sabía que se veía tan bonito con lentes nuevos. Es en serio. Yo le daba tantas gracias al Señor. Mis lentes me los puse, pero eso fue como en febrero que los pudimos comprar. Y yo decía, así es de bonita mi esposa. Usted sabe lo que puede ocurrir en la vida de una persona que estaba ciega y que puede ver los colores, sus manos. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que de pronto hemos ido a alguna habitación, eso me ocurría de niño, las habitaciones donde vivíamos eran muy oscuras, se apagaba la luz, se cerraba la puerta y ni las manos no las podíamos ver. ¿Sí o no? Eso no me pasó a mí. Ni siquiera las manos a veces, de la oscuridad tan profunda. Sí, ¿cierto? Y después uno como que ve un hilo de luz por allá y uno, ay Dios. Eso impacta la vida de un niño. No es porque soy así. Poder ver es una bendición. Y este hombre podía ver. Y sabe que le importó nada a esos fariseos. ¿Sabe qué pasó? Lo expulsaron. Lo expulsaron. Dice en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros soberbia. ¿Y luego qué pasó? Y le expulsaron. O sea, al final él asumió las consecuencias de su milagro y asumió las consecuencias de pararse firme. Yo fui ciego tantos años, ahora sabe que me vale, me paro firme en lo que sé. Amén. Tantos años ajustados a ciertas cosas, a tantas situaciones en nuestra vida, a tantos hábitos en nuestra vida, y recibimos libertad. Me vale, discúlpeme si a algunos les parece grosera la palabra, pero me vale. Yo me voy a parar firme en lo que Dios me ha dicho y voy para adelante. Voy a obedecer lo que el Señor dijo que debía hacer. No me interesa nada más. Con el amor y con el respeto debido a cada uno,
avanzaré de la mano del Señor. Porque dice, y le expulsaron. Pero aquí viene otra cosa preciosa. ¿Recuerda que yo le dije en el versículo 1 que encerrara allí y Jesús vio? Versículo 35. Oyó. ¿Quién oyó? En el primer versículo, ¿qué hizo? Y en el 35, la misericordia de Dios es tan grande que Él ve y Él oye lo que pasa con tu vida. El creador del universo, de las galaxias, de todos los seres creados, conoce tu nombre y el mío. De esa calidad es nuestro Señor. Conoce tu nombre y el mío. Sabe que te duele, sabe cuando lloras, sabe cuando estás feliz, sabe cuando estás triste, sabe cuando tienes un conflicto allí en tu interior, porque Él ve y Él oye. Dice que oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Por qué le expulsaron? Por decir la verdad. Y esos son a los que el Señor prefiere. Permítame usar ese término de preferir, en el sentido de que hay una conexión en relación con Dios. Dice la palabra que el que me niega, el Señor que lo negará delante del Padre. Pero el que lo habla, el que lo afirma, el que lo respalda, el Señor, ¿qué va a hacer delante del Padre? Él también lo va a respaldar delante del Padre. Este hombre apenas había recibido la sanidad en sus ojos y fue nada más el milagro físico causó una conmoción en su interior tan fuerte que hizo que él tomara decisiones al respecto. Tan fuerte. Asumió la expulsión y dijo: como que ahora sí me siento libre. No solamente yo soy sano de mis ojos, sino que ahora no tengo nada que ver con una sinagoga llena de religiosos. Me hicieron un favor al sacar. Dice que oyó el Señor, verso 35, que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo. Usted sabe lo que ocurrió en el Edén. Adán y Eva estaban escondidos porque pasó algo con ellos terrible. Pero el Señor no abrió la boca y los consumió. Adán, ¿dónde estás? Sabiendo de dónde estaba, ¿dónde estás, Adán? Y aquí dice que el Señor lo halló. ¿Será que lo estaba buscando? Porque oyó. ¡Ay, Señor, mira! ¿Recordás al ciego? Lo expulsaron. Y no sé si con eso el Señor hizo así. Allá está. Vamos. Hallándolo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Después del milagro viene la necesidad de creer. En algunos pasa al revés. Primero creen y después reciben el milagro. Otros reciben el milagro, como en este caso, y después viene la pregunta necesaria. Respondiendo él, le dijo: ¿quién eres, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues me has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo: creo. Versículo 38. ¿Qué dijo? Creo. Ahorita estábamos cantando: yo creo en ti, milagros tú harás. Cierra sus ojos un momento, porque el Señor pregunta esta mañana, iglesia: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa pregunta? Yo creo en ti, Señor. Yo creo que no solamente milagros haces, sino que transformas mi vida. Versículo 38 nuevamente dice que la respuesta de él fue: creo, Señor. Y vino otra cosa. Después de creer vino otra cosa. ¿Cuál fue? Y adoró. Así que
cuando usted y yo creemos en el Señor, no hay nada que nos detenga. No hay nada que nos detenga. Nuestra vida se convierte en una vida de adoración para el Señor. Nuestra vida se convierte en una vida donde estamos lavando la loza y adoramos, lavando el baño y adoramos, vamos conduciendo y adoramos, estamos en un negocio y creemos en nuestro corazón y vamos orando y adoramos al Señor. Amén. ¿Sí o no? Estamos en familia, en la mesa, tal vez doblando la ropa, comiéndonos allí un huevito con la arepa, alguna cosa, y adoramos al Señor. Adoramos, porque creer provoca la adoración. Eso es, adorar no es cantar bonito, interpretar un instrumento. Gracias al Señor que nos permite a algunos ese favor y esa bendición. Pero usted no se sienta mal si canta así. Esté tranquilo, Dios le ama, Dios lo soporta, Dios le escucha. Si para su familia, uy, calle, vaya, ciérrese, el Señor dice, canta más, canta más, canta más. Porque lo que el Señor quiere es el corazón. Dice que dijo, creo, Señor, y lo adoró, se rindió delante del Señor, cayó de rodillas allá y lo adoró. Usted sabe lo que significa para una persona que había sido ciega tantos años. Nunca había visto la luz, ciego de nacimiento, no sabía qué eran los colores, no sabía qué era pararse en una montaña y ver el valle, no sabía eso. No sabía qué era ver una hortensia, flores tan bonitas, ¿cierto? No sabía. Y cuando recibe el milagro, no solo experimenta esa gracia y ese favor, sino que le adora. ¿Recuerda que el Señor sanó a unos leprosos? ¿Cuántos leprosos sanó? En combo, 10. ¿Cierto? Sanidad en combo. ¡Pum! 10 sanados de una enfermedad terrible. ¿Cuántos se devolvieron a adorar? ¿Cuántos? ¿Cuál fue la pregunta que el Señor hizo? No, ¿dónde están los otros? ¿No fueron 10? ¿Dónde están los otros? O sea, el Señor sí está esperando que usted y yo, cuando nuestros ojos son abiertos, le adoremos y le agradezcamos y nos postremos delante de Él. No podemos tener la actitud del que recibe y si te vi no me acuerdo. La intervención de amor de Dios, y le adoró. El Señor dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, otra vez los moscos en leche, allí, los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ellos nunca se quedan callados. Usted sabe que un religioso nunca se queda callado, siempre tiene que opinar. El religioso siempre saca el versículo. Ahora, en la Septuaginta dice, en la Biblia del oso, yo sé que dice, y sacan y esgrimen. Y si hacemos una hermenéutica entre Apocalipsis y Judas, cállese, deje de hablar tanto, cállese. El religioso siempre está hablando. No, vean, el Señor ahí haciendo semejante exposición y los fariseos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y lleve su cachetada por grosero y metido. Le dice el Señor, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como ahora dijeron, vemos, su pecado permanece. Es tan hermosa la palabra del Señor, es tan precioso el Señor, que Él quiere que usted y yo, escúcheme esto por favor, no nos conformemos con el perfume, sino que busquemos al dueño del perfume. Hay cosas que nos huelen rico, pero solamente llega hasta allí. Pero cuando usted tiene, cuando estábamos de novios con mi esposa, ella tenía un perfume.
que yo tenía que orar mucho. Oh, qué perfume tan rico, qué perfume tan delicioso. Pero yo dije, yo no quiero solamente oler el perfume, yo te quiero a ti. Tal cual. Piensen en eso esta mañana. A veces nos conformamos con el milagro, nos conformamos con el Señor me dijo, pero tengo al Señor. Este hombre no se conformó con la sanidad. Él dijo, vea, ¿sabe qué? ¿Cuántos son? Ya cómo me toca. ¿Qué hay que hacer? Se va de la sinagoga. Chao. Un favor me hiciste. No se pegó de nada. Él entendía que algo más tenía que ocurrir. Y algo más pasó. Porque Dios vio y Dios oyó. Amén. Dios vio y Dios oyó. Y una cosa sabemos, y era que antes éramos ciegos, pero ahora vemos. Amén. Damos gloria al Señor. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Igual que el ciego que ahora veía, adoremos al Señor. Nos amas, nos amas porque nos corriges, nos amas porque nos disciplinas, nos amas porque nos exhortas, nos amas porque no quieres que seamos fariseos, nos amas porque nos dices que no quieres que seamos religiosos, nos amas porque nos quieres llevar más allá de lo que dice la letra, y nos amas porque nos has dejado a tu Espíritu Santo y nos dices, mi Espíritu les guiará toda la verdad. Y mi Espíritu Santo les revelará todo lo del Padre y del Hijo. Nos amas porque quitas la ceguera, Señor, con la que a veces vemos las cosas y las situaciones. Tú me amas. Yo sé que tú me amas. Señor, yo sé que en muchas ocasiones he sido porquería. En muchas ocasiones me he comportado horrible, desastrosa mi actitud, irreverente mi comportamiento. Mis decisiones han sido, Señor del cielo, horribles, feas, asquerosas. Pero como le dijiste a la adúltera, ni yo te condeno. Vete. Eso sí, no peques más. No peques más. Porque eres un Dios de amor y de misericordia, pero también eres un Dios que nos corriges y nos adviertes. En el nombre de Jesús esta mañana, Señor, exponemos nuestro corazón. Ahí donde usted está, dígale, Señor, yo expongo mi vida delante de ti. Yo expongo mi corazón delante de ti. Aquí estoy para ti. Aquí estoy, Señor. Has abierto mis ojos y no me importa nada más, porque cuando tú abres mis ojos estás dándole una vuelta a mi vida que yo no imaginaba ni siquiera. Porque cuando yo puedo ver, Señor, entonces ya no me voy a tropezar con la misma piedra. Porque cuando yo puedo ver, entonces mis vecinos van a hablar de eso seguramente, y algunos van a creer en ti. Y cuando yo puedo ver, mi familia va a decir, a esta loca, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa? Porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Señor, cuando tú abres nuestros ojos, confrontas a los religiosos que nos rodean y los callas y los retiras, porque el religioso tiene su corazón orgulloso, duro, no quiere entender, es falta de entendimiento, y tú no vas a permitir que los que sí quieren recibir, Señor del cielo, tu bendición y tu presencia, dejen de hacerlo por causa de otros. Siempre cuidas, porque lo viste y después oíste, Señor, porque no hay nada, Señor, que se escape de nuestra vida delante de tu presencia. No hay nada. Y aun cuando a veces la hemos cometido, ahí tú estás y nos dices, vamos,
Todavía hay mucho que hacer. Vamos, levántate. Yo abro tus ojos. No lo vuelvas a hacer. Vamos, sígueme. Yo te doy fuerzas. Yo soy tu Dios que te toma de la mano derecha. Yo soy quien te ayuda. Yo soy tu socorro. Yo soy tu ayuda. Yo soy tu bendición. Yo soy tu plenitud. Vamos, levántate de ahí. No te quedes dándole vuelta a lo que hiciste. ¿Te arrepientes? ¿Crees en el Señor? Sí, creo. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por amarnos como nos amas. Señor, en el nombre de Jesús, continuamos en tu presencia. Sabemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, sabemos que tú tienes cuidado de cada uno, de cada familia. Señor, ahora en la tarde vamos a salir al lugar, Señor, dispuesto para continuar, Señor, en tu presencia, en tu palabra. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Sigue ministrando nuestro corazón, sigue ministrando nuestra vida. Señor, a los que no pueden ir por alguna razón, igual bendíceles, ayúdalos, levántalos, fortalécelos. Amado Espíritu Santo, te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos llevas en triunfo en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Salimos de esta casa, de este lugar, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, Señor. Todas las cosas son para tu gloria en Cristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y un abrazo para